Hola, mi nombre es Laura Delmira Méndez Domínguez y en esta ocasión les estoy hablando sobre las formas de educación de la comunidad primitiva. Somos el grupo número 6 de la clase de Teorías y Sistemas 1. Integrantes: Laura, Suset, Johan y Alba. Introducción. La educación en la comunidad primitiva era principalmente práctica y se transmitía de manera oral, ya a través de la observación y la imitación. No existían instituciones educativas formales y el aprendizaje estaba profundamente ligado a las necesidades de la supervivencia, como la caza, la recolección y las habilidades sociales para vivir en la comunidad. Los adultos enseñaban a los más jóvenes los conocimientos y habilidades esenciales para la vida cotidiana, formando así una educación colectiva que reforzaba la cohesión social y cultural del grupo. En las comunidades primitivas, la educación era un proceso natural e informal, no requería instituciones ni maestros formales, como lo conocemos hoy en día. La enseñanza se basaba de manera práctica, a través de experiencias directas, ya que los adultos transmitían a los más jóvenes las habilidades necesarias para la supervivencia, como cazar, recolectar alimentos, fabricar herramientas y convivir en sociedad. Objetivos. Número uno: describir las características principales de la educación en la comunidad primitiva. Número 2: explicar la transmisión de conocimientos era oral, práctica y colectiva, centrada en la supervivencia y la adaptación al entorno, incluyendo enseñanzas sobre caza, recolección, tradiciones. Número 3: identificar las habilidades de conocimiento fundamentales impartidos en la educación primitiva. Cultura y sociedad en los pueblos primitivos. Los pueblos primitivos vivían como cazadores nómadas, moviéndose según la disponibilidad de recursos. Las sociedades antiguas o los pueblos primitivos se desplazaban de un lugar a otro como recolectores y cazadores según la oferta. Con el desarrollo de la agricultura comenzaron a asentarse y a formar clanes o tribus. Al aprender a cultivar, empezaron a vivir y asentamientos permanentes y crearon una agrupación. La estructura social estaba basada en la familia con roles dis- definidos para hombres y mujeres. La organización social giraba en torno al núcleo familiar según las diferentes tareas. Educación en los pueblos primitivos. Los conocimientos se transmitían de manera informal a través de la convivencia familiar. En los pueblos primitivos se transmitía de manera informal los conocimientos a través de la convivencia familiar. Los adultos educaban a los niños mediante la observación y la participación en actividades cotidianas, sin necesidad de un currículo formal. Este aprendizaje se daba en un entorno natural y cotidiano donde los valores y las habilidades eran inculcadas de manera orgánica. Los niños aprendían a cazar, pescar y recolectar, actividades esenciales para la supervivencia. Los niños aprendían a cazar, pescar, recolectar, actividades fundamentales para la supervivencia a través de la práctica y la imitación. Adquirían las habilidades necesarias para obtener alimentos y recursos. Este aprendizaje era práctico, era vital para el desarrollo y aseguraba la continuidad del grupo familiar y social. La educación era natural, sin formalidades ni estructuras educativas organizadas. La educación era natural, es decir, ocurría de manera espontánea sin estructuras organizadas. No existían las escuelas ni métodos formales de enseñanza. El aprendizaje se basaba en las experiencias directas en el entorno. Educación en los pueblos agrícolas y ganaderos. La vida sedentaria requirió nuevos conocimientos, cultivo de plantas,
domesticación de animales y construcción de viviendas permanentes. La vida sedentaria de los pueblos primitivos requirió un desarrollo de nuevos conocimientos esenciales para la supervivencia. Esto incluía el cultivo de plantas, que implicaba aprender sobre las estaciones y técnicas agrícolas, la domesticación de animales, que requería entender el comportamiento animal para su manejo. La construcción de viviendas permanentes necesitaba conocimientos sobre materiales y técnicas de edificación para crear refugios duraderos. La madre jugaba un rol clave de transmisión de estos conocimientos. La madre desempeñaba un papel fundamental en la transmisión de estos conocimientos. Ella era la principal educadora en el hogar, enseñando a los niños no solo habilidades prácticas relacionadas con la agricultura y ganadería, sino que también valores culturales y sociales. Su influencia era crucial para asegurar las tradiciones y técnicas se transmitieran de generación en generación. El trabajo agrícola y ganadero necesitaba más disciplina y organización, lo que se reflejaba en la educación. El trabajo agrícola y ganadero requería una mayor disciplina y organización en comparación con las otras sociedades cazadoras. Las actividades como sembrar, cosechar y cuidar el ganado y mantener las viviendas exigían un enfoque sistemático colaborativo. Esta necesidad de orden se reflejaba en la educación de los donde se fomentaban hábitos de trabajo, responsabilidad y planificación entre los jóvenes, preparando las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos en la vida sedentaria. La educación espontánea y ritos de iniciación. La educación espontánea se daba por imitación y por participación en la vida diaria. Existen también rituales de iniciación donde los jóvenes eran separados de su familia y entrenados para roles específicos como guerreros. Estas ceremonias incluían pruebas físicas psicológicas. Cuando hablamos de educación espontánea nos referimos a aquella educación no reglada, la que se produce de manera espontánea sin que exista una planificación para ello y sin que intervenga en el ámbito institucional educativo. Esto se hace, por lo general, se hace aprendido, se podría decir en otras palabras. Ese era el tipo de educación en ese tiempo. Rol de la mujer en la educación primitiva. Este rol era el rol que cumplían las mujeres agrícolas. Las mujeres tenían un rol preeminente en la vida del clan, transmitiendo los conocimientos domésticos y agrícolas. En este caso, las mujeres eran las encargadas de transmitirle a sus descendientes menores a recolectar, a cómo cocinar. Ellas fueron un artífice en la cultura primitiva y en la prehistoria. Ellas fueron un pilar fundamental para la creación y transmisión de esta cultura hasta la actualidad. Evolución de la educación con la agricultura. La inducción de la agricultura cambió el enfoque educativo hacia habilidades más especializadas. Las necesidades de organización, la producción agrícola hizo que la transmisión de conocimiento se volviera más formal y estructurada. Se desarrollan nuevos roles sociales y educativos como el heredero o el constructor. Si bien sabemos que el ser humano desde principios era una persona pensante, se dedicaba a muchas áreas como la caza, la agricultura, pero en este caso vamos a hablar de la agricultura que ha ido evolucionando desde el uso de los animales para tirar los arados, que desde que comenzaron a arar las cosechas eran mejores, entonces iban teniendo mejores producciones y iban mejorando la calidad de vida. La prehistoria es el periodo que abarca desde el surgimiento del ser humano hasta el inicio de la escritura, que marca el fin de esta etapa y el comienzo de la historia registrada. Este extenso periodo de tiempo se caracteriza por la evolución biológica y cultural de la humanidad. Se divide en tres periodos: Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. Cada periodo trajo avances en la organización social y la transmisión de conocimientos.
Desde aproximadamente 2500 años antes de Cristo hasta alrededor de 10.000 años antes de Cristo, los seres humanos vivían en pequeños grupos nómadas dedicados a la caza, la recolección de alimentos y la supervivencia. La transmisión de conocimientos se basa en la imitación y la observación directa. Los aprenderían observando a los adultos cazar, fabricar herramientas de piedra, recolectar plantas jóvenes y adaptarse al entorno. La educación se daba en el día a día en situaciones prácticas. Técnicas de caza, como fabricar y usar herramientas de piedra, conocimientos sobre las estaciones y las rutas migratorias de animales, y cómo evitar peligros. También había enseñanzas en torno a costumbres grupales, relaciones y comunicación dentro de la tribu. Las pinturas rupestres representan una de las primeras formas de transmisión cultural y educativa. Desde alrededor de 10.000 años antes de Cristo, aproximadamente 4.500, las sociedades se volvieron sedentarias con la aparición de la agricultura y la domesticación de animales. Se empezaron a formar las primeras aldeas. La transmisión de conocimiento seguía siendo informal, pero con el desarrollo de la agricultura y la vida sedentaria surgió una necesidad mayor de habilidades y técnicas más complejas. La enseñanza se volvió más especializada en la agricultura, domesticación de animales, la construcción de viviendas y la producción de cerámica. Las aldeas se volvieron más estables y las familias desempeñaron un rol central en la transmisión del conocimiento. Comienzan a surgir una diferenciación de roles educativos según la especialización de las personas. Hola licenciada, soy Joan y continúo el tema mencionando la edad de los metales. La invención de la metalurgia transformó la vida social y económica. Las ciudades ricas en metales poco a poco fueron creciendo y se convirtieron en poblados y más tarde en ciudades. Por eso surge el comercio, sin monedas o trueque, que consistía en el intercambio del sobrante de sus cosechas por otros productos como tejidos, herramientas de metal o recipientes de cerámica. Abordando el siguiente tema, la evolución de la educación en la época primitiva. Esencialmente era una educación natural, espontánea, adquirida por la convivencia de padres e hijos, adultos y menores, bajo la influencia o dirección de los mayores. Al ser juvenil, aprendían las técnicas elementales necesarias para su vida: la caza, la pesca, el pastoreo, la agricultura y las faenas domésticas. Para concluir el tema, podemos decir que la educación en la época primitiva era esencial para la supervivencia y la adaptación al entorno. Aunque no existía un sistema educativo formal, el conocimiento se transmitía eficazmente entre generaciones. La evolución de la educación a lo largo de la prehistoria preparó el camino para las civilizaciones más avanzadas.